aquí sus hijos cumpliendo el mandato del Señor, ¿no? De estar presentes en la casa de Dios. En estos momentos vamos a hablarles, hermanos, de 3 requisitos para cumplir la misión según Gedeón. 3 requisitos para cumplir la misión según Gedeón. Gedeón fue un hombre de fe, de confianza en el Señor, que fue escogido para cumplir una misión. Todos tenemos talento, tenemos dones para trabajar en la causa de Dios, pero este hombre fue escogido por Dios para hacer de la obra del Señor un lucero, un estandarte, una persona que marche por fe, bajo la confianza y la dirección del Todopoderoso. Hermano, Gedeón es un personaje icónico de la Biblia, de las historias más grandes de la Biblia. Dios narra hoy algunos momentos a la vista de Dios. Podemos encontrar de nuevo en estos momentos modernos, si nos ponemos a pensar, todavía hay Gedeones que están trabajando en otros países, en el mismo Perú, Gedeones que realmente siguen adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda, predicando el mensaje del Señor. En propósito de esta mañana, el mensaje quiere ser un Gedeón en estos tiempos modernos, pues entonces presta atención a la vida de Gedeón, del pasado, para conocer cómo Dios nos llama a cumplir la misión. Una misión. La misión de Gedeón tiene 3 requisitos. Y esos 3 requisitos vamos a decirlos aquí para que nosotros podamos mirar y ver lo que la Biblia dice en cuanto a estos requisitos. Requisitos también de que el Señor nos manda para poder cumplir y ser felices, hermano. El primer requisito está en Jueces capítulo 6 del 1 al 14. Ahí encontramos, hermanos, a Joás, que se llama así el papá de Gedeón. Tiene que ser llamado por Dios Gedeón, cuyo nombre significa derribador o guerrero moderno. Trabajaba en secreto, en silencio. Pensaba en la triste condición de su pueblo, de Israel. Cómo realmente él sembraban y tenían a escondidas de los madianitas. ¿Por qué? Porque ellos sembraban y los madianitas venían y se llevaban lo que sembraban. Así que ellos tenían que sembrar a escondidas, porque venía este madianitas, estos pueblo que Dios les dio la oportunidad para que de esta forma sea castigado Israel. Israel no tenía por qué ser castigado. Israel no tenía por qué recibir ese castigo de que un pueblo que no era cristiano, un pueblo que no era realmente de los pertenecía a los hijos de Dios, haciendo que a su pueblo sea castigado. A veces, hermanos, nosotros sufrimos o pasamos problemas por las cosas que a veces no vamos a entender, no cumplimos algunos de los requisitos que vamos a decir. El primero aquí, para Gedeón, fue que fue llamado. Y eso de ese llamado también nosotros lo entendemos. Y es por eso que estamos esta mañana aquí, porque hemos sido llamados, hermano. Llamados por el ministerio, llamados por el Señor, llamados para, mediante un momento que nos entregamos al Señor, nos bautizamos y el Señor nos llamó para cumplir un ministerio en esta tierra. De ahí que, hermanos,
Los madianitas y amalecistas hacían mucho daño al pueblo de Dios. Estos dos lugares, estos dos pueblos, realmente cuando a veces que tenían que esconderse en cuevas, esconderse en lugares escabrosos de los cerros. ¿Para qué? Para que estos madianitas no le hagan daño. Pero cuando ellos querían sembrar, cuando ellos tenían su ganado, tenían esto, venían a estos pueblos, una vez que crecían los ganados, una vez que crecían el trigo, cuando crecían lo que han sembrado, venían y se arrasaban con todo, y se llevaban con todo, y te dejaban sin nada lo que ellos habían, el pueblo de Israel había sembrado. Y entonces ante ese sufrimiento y ante ese dolor, vemos aquí, hermanos, realmente vean ustedes en Jueces capítulo 6, van a encontrar cómo el pueblo de Dios realmente clamó a Dios, y van a ver ustedes el versículo ahí 6, versículo 6. Vean ustedes cómo en el versículo 6, cómo en el 6 de Jueces capítulo 6, versículo 6. Ahí encontramos, hermanos, algo muy importante en cuanto al pueblo de Dios, cuando es llamado. ¿Qué nos dice el versículo 6? De este modo se encorvecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, este pueblo de Dios se empobrecía más y más. Nunca tenían nada, nunca podían progresar, porque venían los madianitas y la arrebataban y le quitaban. Y por eso ante ese enemigo que le hacía daño, todo lo que sembraban, le quitaban, ellos comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a pedir al Señor. Hermanos, a veces cuando estamos pasando un momento difícil, cuando pasamos momentos terribles, hay tres cosas importantes, hermanos. En estas cosas tenemos que ver que hay tres pruebas. Cuando son las pruebas seguidas, cuando las pruebas son de vez en cuando, es porque el Señor nos está probando nuestra fe, nuestra confianza en Él. Pero cuando es 3 veces seguidas la misma cosa, es porque Dios no está de acuerdo con lo que tú haciendo. Así me pasó a mí. Yo una vez comencé a tener el diezmo y me fui a Llana, y en el camino me quitaron todo, me asaltaron. La segunda vez estaba vendiendo mis productos por acá por los chamas. También vinieron de noche dos rateros y me quitaron un domingo toditito lo que había tenido de plata y me robaron toditito. Yo estaba en ese tiempo con una novia que tenía y ella asustada se fue porque pusieron un cuchillo, acá, tremendo cuchillo, y me quitaron todo. Hermano, entonces, la tercera vez, cuando venía con los hermanos de Yaya, hermano, entonces, cuando vi que las tres cosas eran por robo a santo, ¿era por qué? Porque yo pensaba dar el diezmo al final, después, al fin de mes, en vez que cada semana yo estaba dando, pero pensaba dar al fin de mes, y por eso que las plantas se iban amontonando el capital, pero sin devolver lo que es de Dios. Entonces, hermano, cuando las tres cosas fueron seguidas, ahí me di cuenta de que no eran pruebas que el Señor me estaba mandando, sino que el Señor permitía para que yo me dé cuenta que estaba procediendo mal y que tenía que mejorar. Entonces, hermanos, hay cosas que al pueblo de Dios le estaba pasando, era para que ellos se den cuenta en qué están fallando, en qué cosas están haciendo que está yendo de mal, que vienen los madianitas que se llevan todo. Hermano, aquí encontramos también en el versículo del 8 al 10, el mismo 6 de Jueces
del 8 al 10, ¿qué dice? Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los que les afligieron, los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. También os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. O sea, este pueblo estaba sufriendo por no haber obedecido la voz de Dios. El sufrimiento y el dolor, hermano, a veces viene por no obedecer la voz de Dios. Y la voz de Dios era, hermano, es eso. La voz de Dios era, ¿qué cosa? Que ellos se vuelvan al Señor. Y ellos no volvían al Señor. Y por eso que mandó un profeta a decirle lo que le está sucediendo a este pueblo de Israel. Hermanos, y en el versículo 12, ¿qué nos dice? El mismo 6, el versículo 12, ¿qué nos está diciendo? Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Le está diciendo a Gedeón. ¿Qué le está diciendo a Gedeón? Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Hermanos, en esta mañana también va a ver esas palabras mismas a nosotros. El Señor está contigo, hombre esforzado, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde tú quieras que vayas. Hermano, el Señor quiere que nosotros vayamos. El Señor quiere que nos esforcemos y que con la fuerza que nos da Él para seguir adelante, para seguir mirando a Jesús, para seguir mirando al que nos dirige en nuestra vida. El Señor quiere así quiso con su pueblo de Israel. Luego le dijo: ve, está tu fortaleza. Y eso lo encontramos en el versículo 14. El 6:14, ¿qué le dice? Mirándolo Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo. Ahí le está diciendo el Señor: no te envío yo, no te estoy mandando. Fue con tu fuerza, anda adelante. Hermanos, nosotros tenemos que mirar a Jesús, que fue valiente en este mundo de pecado. Tenemos que mirar a Jesús cómo defendía a su pueblo, cómo lloró frente a Israel. Hermanos, nosotros debemos de ver que ahora a Gedeón le está diciendo: ve, te envío yo, sé valiente. Dios jamás nos dejará solos. Dios jamás se queda de brazos cruzados al ver a sus hijos sufrir. Dios responde por medio de su profeta. Llamó a un hombre que se dio. Quizás sientas que el enemigo va ganando terreno. Quizás sientas que el enemigo te va ganando el terreno. En este lugar nadie se quiere entregar al Señor. En este lugar nadie quiere venir a su iglesia. A veces piensas de que el asunto no marcha bien. A veces piensas de que por gusto estoy. No, hermano, no tengas ese temor. Porque a pesar de la tibieza de la iglesia del Señor, a pesar de su tibieza, a pesar de lo que no se cumple, el Señor te está llamando. ¿Para qué? Para que no seas pensando que no estás solo, que estás solo, sino que Él está contigo, a donde quiera que tú vas. El Señor siempre va a estar con sus hijos que se esfuerzan, que son valientes, como Gedeón, para enviarles a una misión. Tal vez tú también, mientras trabajas, no puedes dejar de pensar en la gran obra que se debe realizar en los dormidos. El pueblo de Dios si está en preocupación, está contigo, a los ojos de Dios. Honra tu corazón, encomienda la obra sagrada y la misión
que sientes en este momento, que Dios te recordará. ¿Qué le recordaba a Gedeón? ¿Qué le recordaba a Gedeón? El ángel que dijo, no te envío yo, solo es necesario el pedido valiente y esforzado. Al igual que Josué, que dijo, ¿qué dice a Josué? Yo te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Josué 1:9. No te olvides que Dios da su espíritu y a lo que vemos que son a veces mediante la cobardía, mediante eso lo encontramos en 2 Timoteo 1:7. Encontramos ahí, hermano, en 2 Timoteo 1:7. Alguien que lo encuentra más rápido puede dar lectura. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué nos dice ahí, hermano? Ahí nos está hablando ahí el Señor a Timoteo. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué nos está diciendo? 1:7 dice así. 1:7, sí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. O sea que el Señor no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermano, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Eso nos ha dado el Señor, que tengamos dominio y que tengamos poder, hermano. ¿Por qué no vamos a quedar atrás? Ese es el primer requisito, es entonces sentir el llamado de Dios y hacer caso a su llamado. Ahora el segundo requisito está en Jueces 6:25-26. 6:25-26, ¿qué nos dice ahí? El segundo requisito. Capítulo 6:25. Aconteció que esta misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, derriba el altar de Baal que tiene tu padre, corta también la imagen de acera que se halla junto a él. Edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Hermano, el pueblo de Dios, a través, en este segundo requisito que el Señor quería, este pueblo de Dios se había vuelto a las costumbres de los madianitas, habían comenzado a hacer idolatría, la idolatría, habían practicado haciendo cosas a base de las cosas que ellos veían los madianitas, y a través del papá de Gedeón habían levantado un altar, y en ese altar ellos sacrificaban y hacían holocaustos, y entonces esos sacrificios, esos holocaustos que hacían, estaban haciendo a los dioses, ¿no? A los dioses, y esos dioses que ellos hacían de manera, hermano, no estaba de acuerdo el Señor. El padre de Gedeón participaba en la apostasía de sus conciudadanos. Lugar donde moraba un gran altar dedicado a Baal. Ahí adoraban a la gente del pueblo. Gedeón recibió orden de destruir ese altar, edificar a un Dios verdadero. Eso le dio el Señor. Destruir ese altar. Y lo que había hecho su padre tuvo que destruir, derrumbar el altar. Primero, Dios le pide a destruir el altar. Los israelitas le habían construido a Baal, que era evidente la apostasía. Así hicieron Gedeón. Hombres durante una noche rompieron y quitaron el altar de Baal, lo que encendió la ira de los habitantes de aquel pueblo, que les pedían la muerte del responsable, o sea, la muerte de Gedeón. La liberación de Israel debía declarar la guerra a la idolatría antes de salir a la batalla con los enemigos del pueblo.
mientras que no destruyamos el altar, mientras que no destruyamos las idolatrías que tengamos en casa, avanzar hacia la meta, avanzar hacia lo que nos dice el Señor, lo que Él quiere que hagamos, hermano. ¿Por qué? ¿Qué cosa quiere el Señor? Que nos preparemos, que estemos viviendo una vida santificada. Y eso lo dice la hermana Juárez. Miren lo que dice la aplicación, hermano. Dice ahí, deseamos cumplir la misión, debemos derribar todo ídolo de nuestras vidas. No hay otro modo de trabajar para el Señor. Jesús siendo adoradores exclusivos. En Mateo 6:24, ¿qué nos dice ahí? Vean ustedes en San Mateo 6:24. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de este Evangelio 6:24? Vean ustedes, ¿qué nos está diciendo el Señor? Capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y la riqueza. No pueden servir a Dios y la riqueza. No pueden servir, a veces nuestro ídolo está en la riqueza, en las cosas materiales, en las cosas que son pasajeras, hermanos. Realmente el Señor quiere que nosotros llegamos este requisito que Él quiere que se cumpla en nuestra vida, es el requisito de la santidad. El requisito de la santidad. El requisito de la santidad, hermano, que debemos de aplicar a nuestra vida. Por eso nosotros debemos derramar todas esas cosas que impiden nuestra entrega completa al Señor, que impiden que nosotros a veces vengamos a la iglesia, a veces dediquemos tiempo para el Señor. El tercer requisito es la humildad. Jueces, capítulo 7. Vean ustedes el tercer requisito, capítulo 7, versículos del 2 al 7. Encontramos ahí el tercer requisito que Dios quería que se cumpla en su pueblo. Porque con el juicio con que juzgáis, será juzgado. Y con la medida con que miréis, os medirán. ¿Por qué? Porque mira la paja que está en ojo. Vamos a ver, Jueces capítulo 7, el versículo 2. El versículo 2. El 2, vean ustedes el versículo 2. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo, para que yo entregue a los madianitas. En tus manos, pues, Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Versículo 3. Ahora pues haz pregonar esto a oídos del pueblo. ¿Quién tema al hijo e hija al nieto? Pues que nos ha librado la mano de Madián. Pero Gedeón respondió: no seré yo Señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, ni Jehová será vuestro Dios. ¿No? O sea, hermanos, aquí en el capítulo 7, encontramos entre Nesca que madrugue, que regrese a su casa desde el monte de Ganá. Regresaron a los del pueblo, 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados, llévalos a beber agua. Ahí nos pondrá a prueba. Del que Dios te diga, vaya contigo, irá contigo. Pero que cualquiera que Dios te diga, ¿qué es esto que vaya contigo? Tal no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas, y Jehová le dijo: cualquiera que dame las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron, llevándose agua a la boca con la mano, fue 300 hombres.
y que el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que la vieron el agua, os salvaré, entregaré a los madianitas en tus manos. Vaya todos los demás, gente, cada uno a su lugar. O sea, había una señal que pone el Señor. Cuando encontraron el agua, con ansias de tomar, uno se la vieron al agua con su mano, llevándose con la mano a la boca, mientras que otros se echaron cómodamente a tomar el agua. Doblaron dos manos, unos doblaron sus rodillas y se echaron a tomar el agua. Esos que se echaron cómodamente a tomar el agua fueron separados, pero los que llevaron el agua con su mano a tomar, esos solamente eran 300. Y con esos 300, Dios le dijo: a esos 300 van a ir a la guerra. Esos 300, con esos 300 hombres te voy a entregar para que tú, a los madianitas, para que tú vayas contra los madianitas. Y lo que dice el hermano Juan en cuanto a este acto, miren lo que dice: el carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñan en suplir sus propias necesidades no eran hombres de quienes se podría confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes, para los que suelen compadecer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades se hicieran devorar. No solo tenían valor, dominio en sí mismos. Los 300 hombres que no eran hombres de fe, no los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos por su medio, librar a Israel. El éxito no depende del número, tanto puede Dios librar por medio de pocos como de muchos. O sea, el éxito no depende de muchos, hermanos. Por eso Dios dice: tiene un remanente. No, un remanente. A veces, hermanos, pensamos que muchos somos poquitos, no. Con los pocos que estamos aquí, hermanos, podemos hacer grandes cosas. Amén. Si nos ponemos en las manos de Dios. Amén. El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas ocupaba un puesto eminente en Israel. No era un príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el mejor en la casa de su padre. Tampoco. Dios vio en él un hombre valiente, sincero, confiado en sí mismo. Tampoco. Estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talento, sino a los que mejor puede utilizar. O sea, Dios no escoge a hombres de talento, a hombres que tienen talento para hacer las cosas, no. Dios escoge a los hombres que puede utilizar. No puede utilizar, hermano. Dios nos escoge a nosotros como hombres que Dios, porque puede utilizar en la guerra contra el pecado, contra las cosas que suceden. No son las capacidades, los talentos, sino, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué nos hace vencedores? Es el Espíritu Santo. La garantiza éxito en mi resurrección es el poder del Señor, que dijo: no te dejaré huérfano, y aquí yo estoy todos los días contigo, hasta el fin del mundo. ¿Mediante qué? Mediante el poder del Espíritu Santo. Dios puede hacerlo con pocos o con muchos, con muy pocos. Solo tienes que derribar los altares de Baal en tu vida. Solamente tienes que derribar los altares en tu vida. Cumplir con la misión del nombre de Jehová. Esta historia de los 300 puede ilustrar misioneros, evangelistas, instructores. Sus trompetas eran ilustraciones de predicar a Jesús crucificado. Alteas, antorchas presentadas a conducta santa de los mensajeros, testimonio hablando y practicando. Amén. Hermano, testimonio de nuestra vida. ¿Qué testimonio tenemos, hermano? Ante el Señor. ¿Cuál es nuestro testimonio? Y
a 120,000 hombres. Imagínense, 300 hombres enfrentarse a 120,000. Solo imaginen lo que sería la pelea de un hombre contra 400. Pero no son la espada ni con el ejército, sino con el poder de quién? Con el poder del Señor. Eso está en Zacarías 4:6. Los madianitas tenían un ejército de 135,000 hombres. ¿No? Miren ustedes, los madianitas tenían un ejército tremendo. ¿Cuántos eran? 135,000. Miren ustedes la cantidad que eran los escritos, ¿no? Que está en el versículo 7:8, donde nos dice: habiendo tomado posiciones, campeones y trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y estuvo aquellos 300 hombres en el campamento de Miami, y le quedaba bajo el valle. Hermanos, realmente estos hombres, de 135,000 hombres, contaron solo 300 hombres que el Señor usó, parecía una locura, pelear con pocos hombres de 300 a la cantidad que tenían ellos. Lo extraordinario fueron las armas que usaban. ¿Qué armas usaban? Unas antorchas, y comenzaron a gritar por Jehová y por Gedeón. Y con las antorchas encendidas de los 300 hombres de noche fueron a los madianitas que se mataban unos a otros, pensando que venía una gran multitud con las antorchas, y llegaron a ser derrotados por esos 300 hombres. Llevaron la victoria. Nosotros tenemos que vencer. Pero ¿cómo vamos a vencer? Escuchando el llamado de Dios. ¿Cómo más? Santificando nuestras vidas, haciendo nuestro culto matutino, haciendo nuestra entrega cada día de su palabra, entregar cada día nuestra vida al Señor, de los días, mediante la oración, pidiendo a Dios que nos acompañe, pidiendo a Dios que nos guíe en esta batalla contra el pecado. Hermano, solamente entregando nuestra vida, consagrando nuestra vida al Señor y entregando en sus manos, podemos ser más que vencedores. Y en esta mañana, hermanos, el Señor nos dice: hermanos queridos, nuestro buen Dios está hoy totalmente dispuesto a obrar en cooperación con los esfuerzos de su pueblo, a lograr grandes cosas por medio de instrumentos débiles. Todo el cielo espera que pidamos sabiduría, fortaleza. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer muchas cosas, hermano. Dios puede hacer maravillas, mucho más de lo que pedimos y entendemos. El Señor nos demuestra este desafío esta mañana. El Señor quiere, como Gedeones, podamos salir a luchar, hermano, ya que se acerca la Semana Santa, ya que se acercan los intereses del Señor, donde podemos llevar almas a los pies del Señor. Hermano, ¿cuántos de aquí en esta mañana le quieren decir: yo y mi casa serviremos a